Bueno, Señor, queremos darte gracias por este tiempo en que nos permites reunirnos en torno a ti, en torno a tu palabra. Nosotros venimos humildemente, Señor, a suplicar que seas tú, por gracia, bendiciendo este tiempo. Te suplicamos que nos ayudes a crecer en el conocimiento de quién eres tú. Suplicamos que en esta hora, por favor, nos instruyas. Por favor, renueva nuestro entendimiento, transforma nuestras vidas, para que nosotros vivamos, Señor, para tu gloria. Tu palabra dice que esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo tu Hijo, a quien tú has enviado. Así que te suplicamos que nos ayudes, que nos bendigas, que nos guíes, que nos dirijas, y que tu nombre en este tiempo sea glorificado y exaltado. Así que te damos muchísimas gracias por este tiempo y nosotros te oramos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Muy bien, ¿cómo están? Muy buenas noches, ¿cómo les ha ido? Estamos viendo los atributos comunicables de Dios, son los atributos que nos son más comunes, por eso se llaman comunicables, y hemos visto algunos de ellos. Habíamos dicho que el día de hoy íbamos a hablar del decreto de Dios, pero creo que lo voy a dejar para el final, porque en las confesiones, Confesión Bautista está después de explicar los atributos de Dios, después de la Trinidad viene el decreto. Entonces consideré dejarlo para las últimas dos clases. Hablemos un poquito de cómo es la soberanía de Dios, la responsabilidad del hombre, lo que se conoce como la providencia en los asuntos diarios de la vida, ¿sí? Entonces lo vamos a dejar para ese tiempo y vamos a seguir meditando en estos atributos comunicables que estamos viendo la voluntad de Dios. Dijimos que Dios es un ser que desea, decide, no es un ser pasivo ni inerte. Nuestro Dios no está esperando qué sucede en el mundo, Él lo que quiere lo hace. En el cielo, en la tierra, en los mares, en el abismo, como lo dice la Biblia, ¿quién puede decirle a Dios qué haces? ¿Quién puede detener su mano? ¿Sí, claro? Así que el plan más simple de Dios para el despliegue perfecto de su gloria infinita, eso es la voluntad de Dios. Es el plan más simple de Dios para el despliegue perfecto de su gloria infinita. ¿Hacia dónde está dirigiendo nuestro Dios todas las cosas? Hacia la gloria de su nombre. La Biblia dice, porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas, a Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. ¿Sí? Así que este plan de Dios es un plan único, unido, unificado. Es un plan que no es compuesto por partes separadas. Entonces nuestro Dios no está reaccionando conforme las criaturas están reaccionando. Nuestro Dios no está cambiando de parecer. Lo vimos en la inmutabilidad. Su plan es único, su plan, perdón, es unido, unificado, no compuesto. Entonces, aunque nosotros somos seres finitos, la voluntad de Dios garantiza que su gloria ilimitada esté en exhibición infinita. Es el propósito final de su voluntad, que Él sea glorificado. Entonces, lo podemos pensar, por ejemplo, en la vida de José, ¿no? ¿Qué quería Dios con José? Que José fuera un instrumento de salvación para su familia en Egipto. Para eso, Dios, ¿qué tuvo que hacer? Bueno, tuvo que permitir que fuera vendido, tuvo que permitir que estuviera esclavo, tuvo que permitir que fuera vendido a los ismaelitas, tuvo que permitir una injusticia, que estuviera en la cárcel, y todo eso para el despliegue ¿de qué? De su gloria. Finalmente nos garantiza que Él será glorificado. Todas las cosas se dirigen hacia ese punto, ¿no? Entonces hablamos en Dios de algunos tipos de voluntad. Esta voluntad no significa que Dios tenga muchas voluntades. La voluntad de Dios es una sola. Pero en relación con nosotros las percibimos de diferentes formas. ¿Sí, claro? Entonces, por ejemplo, este ejemplo sirve para muchas cosas. La luz del sol es una sola cosa. La luz del sol es una sola cosa. Es una sola sustancia. ¿Qué creen? ¿Por qué no? Muy bien, está la luz, ¿sí o no? Pero solo hablemos de la luz. ¿La luz del sol es una sola cosa? Sí. Ahora, ¿nosotros qué percibimos distinto en la luz? Percibimos distinto su brillo y percibimos distinto su calor. Aunque nosotros la percibimos de dos formas, en realidad la luz, ¿qué es? Es una sola cosa. La voluntad de Dios es una sola cosa. Nosotros la percibimos de diferentes formas. Entonces, está su voluntad necesaria, aquella por lo cual Dios desea hacer lo que es. Es el acto de Dios deseándose a sí mismo como parte de su esencia, es decir, su propia existencia. El único ser necesario es Dios.
El único ser que debe existir es Dios. Nosotros podríamos no existir, ¿sí es claro? Nosotros podríamos no haber nacido. Nosotros podríamos desaparecer en este momento. Nosotros no somos necesarios. Solo hay un ser necesario. ¿Quién es? Dios, el Dios trino, ¿sí es claro? Y su voluntad libre es aquella por la cual Dios desea todas las cosas fuera de sí mismo, ad extra, que eso lo vamos a ver en la Trinidad. Es a través de esta voluntad libre que nosotros conocemos a Dios. Lo que Él quiere, lo hace. Y a través de su voluntad, de lo que Él desea, nosotros lo conocemos. Finalmente, vemos también la voluntad decretiva y la voluntad preceptiva. La voluntad decretiva es aquella por la cual Dios decreta todo lo que sucede. Y lo vamos a ver en el decreto, que este decreto no es un decreto mecánico, sino es un decreto en el sentido lógico. Es muy diferente. El decreto mecánico que enseñó Jonathan Edwards, que a veces enseña Arcis Sproul, que a veces enseñan muchos calvinistas modernos, no es ese decreto que nosotros entendemos en el escolasticismo reformado. Perkins, Owen enseñaron un decreto en el sentido lógico. Es en el sentido lógico, no en el sentido mecánico, pero eso lo vamos a ver al final. Que no somos como una ficha de dominó, donde se empuja la primera y de resto todo cae. Ese es un decreto mecánico. El decreto lógico es que si es de noche, estamos seguros de que mañana va a salir el sol. ¿Por qué lo sabemos? Por la lógica. ¿Sí, claro? Nadie está empujando el sol, nadie está empujando la tierra. Es en un sentido lógico, pero eso lo vamos a ver en el decreto. Y voluntad preceptiva es aquella por la cual Dios declara sus preceptos o leyes a la humanidad. Entonces lo vimos con el ejemplo de Abraham, ¿sí o no? El ejemplo de Abraham. Dios quería que Abraham sacrificara a su hijo. ¿De acuerdo a su decreto? No. De acuerdo a lo que él le reveló a Abraham en un momento, sí era su propósito, pero ese propósito, ese precepto era ¿para qué? Probar a Abraham, ¿sí, claro? No sé si ahí tienen alguna pregunta. Dudas, inquietudes. También está el ejemplo histórico del rey Saúl. Dios deseaba que Saúl esperara a Samuel para el sacrificio, pero ese fue el precepto. Dios decretó que Saúl desobedeciera y ofreciera el sacrificio por su cuenta para que este fuera el motivo finalmente de su destitución y el ascenso del rey David como rey de Israel. ¿Listo? ¿Tienen alguna pregunta de la voluntad decretiva y la voluntad preceptiva? ¿Ninguna? Seguimos. Voluntad oculta, voluntad revelada. Su voluntad expresada, ¿qué es la voluntad oculta? Es su voluntad expresada en su decreto eterno, conocida mayormente solo por él mismo. Miren lo que dice Deuteronomio 29:29. Este es un pasaje conocido. Muy bien, dice la palabra de Dios. Las cosas secretas, ¿qué pasa con las cosas secretas? Deuteronomio 29:29, ¿sí? Las cosas secretas, ¿qué sucede? Pertenecen al Señor nuestro Dios. Pero las cosas que reveladas nos pertenecen a nosotros y a nuestros hijos para siempre, a fin de que guardemos todas las palabras de esta ley. ¿Qué son las cosas reveladas de Dios? Bueno, las cosas reveladas de Dios no es que místicamente Dios se va a aparecer y nos va a revelar algo. No significa eso. Las cosas reveladas de Dios, ¿qué es? Ahí lo dice. La ley que nos está dando en este día, las palabras de esta ley. Es los mandamientos y preceptos que Dios ha revelado. Esas son las cosas reveladas. Así que las cosas secretas, ¿a quién le pertenecen? A Jehová nuestro Dios. ¿Podremos saber lo que Dios quiere para nosotros? Solamente cuando han sucedido. Hacia el futuro, ¿quién puede tener certeza de algo? Si a mí me decretan un cáncer, el médico, yo voy, me dice, tienes cáncer terminal. ¿Eso significa que el decreto de Dios ya es cáncer terminal? Hay ocasiones en que no. Hay ocasiones en que su precepto es sanar. ¿Quién lo sabe? Él. Esa cuestión le pertenece solamente a Él.
Así que yo no me preocupo por el futuro, yo me preocupo por serle fiel hoy y por orar, interceder, clamar para que su poder se manifieste o para que mi voluntad se conforme a la suya, pero no estamos, por así decirlo, pensando de manera fatalista o trágica hacia el futuro, ¿sí es claro? Las cosas ocultas le pertenecen a Él. ¿Listo? Por ejemplo, la salvación en su voluntad oculta, en la voluntad oculta de la salvación, Dios conoce a todos sus elegidos, ¿sí o no? ¿Quién sabe quién se va a salvar? Solo Dios. En la voluntad revelada que ordena Él a la iglesia, que predique el evangelio a cada persona en la tierra, ¿sí o no? Entonces, si yo le predico a mi papá, llevo predicándole no sé qué, ¿cuánto ya le predicándole yo? Digamos que 9 años le llevo predicando a mi papá. Y él no se convierte hoy. ¿Yo ya puedo asumir que la voluntad del Señor es que él no se salve? ¿No? ¿Por qué no? Si llevo 9 años haciéndolo. Claro, porque es una cuestión que le pertenece enteramente ¿a quién? A Dios. Es su voluntad oculta. ¿A nosotros qué nos corresponde? Predicar el Evangelio. ¿Sí, claro? Muy bien. Lo que les decía ahorita, debemos tener mucha precaución al entender que hemos visto 6 voluntades en Dios. No, la voluntad de Dios es una sola, unificada. No se debe separar estas distinciones de forma tan fuerte que parezca que hay 2 voluntades opuestas en Dios. No se debe pensar que Dios tiene un secreto cósmico mientras nos guía de forma insincera con su voluntad revelada. La realidad de una sola voluntad, solo existe una voluntad simple de Dios, el despliegue de su gloria. Esa única voluntad produce efectos variados, misericordia en los elegidos, justicia en los impíos, todos están controlados por su sabiduría infinita. ¿Listo? Y este es un recordatorio de los atributos comunicables. Estos conceptos son más familiares para nosotros que los atributos incomunicables, lo que facilita su comprensión inicial. Es decir, nosotros entendemos qué es la voluntad, qué es la santidad, qué es la sabiduría, qué es el amor. Pero en Dios debemos tener cuidado, porque esa familiaridad los hace mucho más fáciles de distorsionar. Por ejemplo, el amor. El amor podríamos decir que es familiar a nosotros. Pero ¿cómo se distorsiona hoy el amor hacia Dios? ¿Cómo se distorsiona? Pensando que el infierno no es amoroso. Entonces la gente afuera piensa, no, un Dios amoroso no enviaría gente al infierno. Un Dios amoroso no hablaría del pecado ni de que tú cambies, eso no es amoroso. Entonces ahí, ¿qué se está distorsionando? El amor, ¿sí, claro? Se distorsionan estos atributos comunicables en Dios fácilmente, se proyectan en Él y se distorsionan, es la tendencia humana. Así que existe el peligro de asumir que ya sabemos lo que significan estos términos basándonos en nuestra propia experiencia o cultura. Corremos el riesgo de proyectar definiciones humanas limitadas o caídas sobre la naturaleza infinita de Dios. Así que uno debe ser muy cuidadoso cuando estudia el carácter de Dios, ¿sí? Yo creo que un estudio fascinante que uno puede hacer en su casa de manera personal es un estudio de los atributos de Dios. Escoger un libro serio de teología, coger la Biblia y empezar a estudiar cada uno de los versículos que hablan de su justicia, de su santidad, de su soberanía, de su poder, de su sabiduría y empezar a conocer a Dios como Él se revela en las Escrituras, ¿sí? Preguntas ahí, preguntas ahí. Inquietudes. ¿Vamos bien? Sí. Sí. Mm, sí. Muy bien. Ahí hay tinto en la nevera, en la estufa si quieren. Esta es una pausa. Ponle cuidado, yo trato de ser muy cuidadoso cuando alguien habla de sus experiencias. Digamos que de entrada yo no le juzgaría su experiencia. Digamos aquí el domingo estuvo alguien y dijo que en su llamamiento Dios se le había hablado y él había escuchado audiblemente, que Dios le había dicho que hiciera esto. Y pues no es la intención entrar en una
controversia, pero ese tipo de pensamiento tiene muchos problemas, ¿sí? Porque cuando Dios se revelaba y cuando Dios hablaba, era para decir, así dice el Señor, y era la palabra de Dios comunicada al pueblo. Cuando Dios se revelaba a los apóstoles, a los profetas, era para que ellos dijeran, así dice el Señor. Y esas palabras de los profetas eran autoritativas. Que una persona diga que hoy Dios le está hablando de esa misma forma, quiere decir que no cree solo en la Biblia, sino que también está creyendo en esas revelaciones privadas. Normalmente esas revelaciones privadas son muy subjetivas, son muy basadas en mi experiencia, en mis emociones, son muy basadas en lo que yo quiero, en lo que yo creo. Entonces digamos que la postura de nuestra iglesia es creer que esas revelaciones privadas han cesado. Entonces, porque si alguien dice, ¿Dios te habló? Sí, Dios me habló. Bueno, ¿y esa voz tiene la misma autoridad que esta? ¿O es menor? Ahí es donde las personas empiezan a perderse. Porque si está diciendo que tiene la misma autoridad de la Biblia, no es sola escritura. Y entonces si es una autoridad inferior, ¿por qué tengo que creerle a esa revelación? Las personas que dicen que tienen revelaciones privadas, o sea, a la luz de la escritura tienen muchos problemas, porque no podrían definir qué tipo de voz, qué tipo de revelación, qué tipo de autoridad tiene esa revelación. Entonces, aunque, como te digo, no sería muy apresurado para juzgar esas revelaciones, finalmente filtramos todo por la escritura. Nosotros creemos que esas revelaciones ya cesaron, que esas revelaciones eran para Dios confirmar por escrito su palabra. Una vez el canon quedó completo, la autoridad máxima y la palabra de Dios es esta. ¿Qué es lo que pasa en muchas iglesias, no? Digamos que yo el domingo llego y yo les digo, imagínense que en mi devocional el Señor se me apareció. Imagínense que me dio una visión de 500 millones de pesos. El Señor me lo dijo. Y entonces ahora vamos a iniciar un proyecto de construcción. En el último piso va a estar mi apartamento porque es la casa del sacerdote. Pues la gente tranquilamente compra esa visión y es cuando, no, mira, la autoridad máxima es esto. Y a veces no es tan exagerado y a veces es más subjetivo. No, mira, Dios me dijo que, una vez en una iglesia, Dios me dijo que me casara contigo. Dios me dijo que me casara contigo. Vaya y dígale que me lo diga a mí. Le digo a la muchacha, vaya y dígale que también me lo diga a mí, porque empieza a ser muy, muy subjetivo, ¿sí? No sé si respondí tu pregunta. Sí. Miren lo que dice aquí. Bueno, un ejemplo de esta distorsión grande de los atributos de Dios es el amor. Primera de Juan 4:8 dice que Dios es amor. ¿Qué significa que Dios es amor? Amén. ¿Qué significa eso? Que Él tiene. Sí, pero ¿qué es amor? Buena pregunta, ¿cierto? Es una decisión divina. Lo vamos a estudiar en la Trinidad, porque este es un atributo muy interno de la Trinidad. De Dios es amor. Eh, no, yo ya comí pan, preciso me bajé y me compré un pan antes de entrar. Venía comiendo pan. En el occidente actual, el amor suele entenderse como la afirmación incondicional de otro. Si aplicamos la definición moderna a la escritura, se concluye erróneamente que Dios afirma incondicionalmente todas las acciones de sus criaturas. Así que la realidad bíblica es que Dios no permite que nosotros definamos el amor. Él lo define a través de todo el canon de las escrituras. Nosotros nos conformamos a la Biblia, no la Biblia a nosotros. ¿Sí, claro? Si hay un entendimiento de Dios que choca con nuestra comprensión, pero está claramente revelado en las escrituras, debemos arrepentirnos. ¿Sí, claro? Si yo veo que Dios es espíritu, yo necesito creer que Él es espíritu invisible. No el abuelito viejo con barba blanca y vestidos blancos que yo me imaginaba antes. Él es espíritu. Yo necesito aceptar por la fe cómo Dios se revela en las escrituras. Si Dios se revela como Dios trino, yo no estoy llamado a redefinir a Dios, a acomodarlo a mis cosas, ¿sí, claro? No, Dios no permite por su palabra que nosotros redefinamos o cambiemos la definición de amor. Él lo define a través de las escrituras. Por ejemplo, Dios dedica secciones enteras, como 1 Corintios 13,
para definir qué es realmente el amor desde su perspectiva. Entonces, el amor es benigno, paciente, no tiene envidia, no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se goza de la injusticia, se goza de la verdad, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser, ¿sí? Muy bien. Dios como el único estándar de sus atributos. Nosotros no le decimos a Dios qué son estas perfecciones, Él nos lo dice a nosotros. Así que Dios da descripciones claras de sus atributos, como en 1 Corintios 13. Dios se presenta a sí mismo como el estándar supremo de la perfección. En ocasiones hace ambas cosas, como en la santidad, donde la muestra en sí mismo y la explica en su ley. ¿Es claro? Entonces Dios dice, yo soy santo. Y también como muestra que Dios es santo, mira los 10 mandamientos. La incapacidad de cumplir los 10 mandamientos muestra nuestro pecado y muestra su perfección y su santidad. Él es quien define la sabiduría, el poder, el conocimiento, la bondad, la gracia, la misericordia y la paciencia. ¿Listo? Al tratar con atributos incomunicables como los que vimos, somos conscientes de que manejamos conceptos nuevos. Con los comunicables debemos mantener esa misma cautela. ¿Es claro? Si yo digo que Dios es sabio, no lo estoy diciendo en el mismo sentido de que yo soy sabio. Él es infinitamente más sabio. Si yo digo que Dios es amoroso y yo soy amoroso, yo entiendo que hay una distinción muy grande. Él es infinitamente amoroso, perfectamente amoroso. Debemos estar absolutamente seguros de que entendemos sus atributos tal como Dios los ha definido, no como nosotros los sentimos. ¿Es claro? Entonces hay personas que les va muy bien en la vida, ¿sí? Y no sienten que Dios sea un juez justo, sino que Dios ha estado siempre con ellos. Mira esta casa que hemos comprado, mira este carro que hemos comprado, mira estos bienes que hemos tenido. Dios a nosotros solo nos ha amado. Bueno, no es la realidad, porque la Biblia dice que la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres. Y la ira de Dios está sobre ti si tú no te arrepientes y pones tu confianza en Jesucristo. Solo hasta que pongas tus sentimientos, tus circunstancias, tu vida, no define quién es Dios. Dios se define en su palabra y se ha revelado a través de su Hijo. Tú necesitas, a pesar de toda tu riqueza, estabilidad, bienestar, arrepentirte de tus pecados, venir a Cristo en fe y en arrepentimiento. ¿Sí es claro? Entonces, es Dios quien define. Siempre me impresiona mucho que toda la gente quiere opinar de Dios, ¿sí? Todos quieren opinar de Dios. Y a veces todos los que opinan de Dios ni siquiera han leído la Biblia una sola vez. Eso es como querer ser médico sin haber leído un poquito de medicina, enfermería, mecánica. Para cualquier cosa se necesita un tipo de conocimiento. Bueno, la gente quiere hablar de Dios solamente basado en su experiencia, en cómo ha vivido, en cómo ha estado, y no en la revelación escrita. Así que dejar que las escrituras definan los términos es la única vía para conocer a Dios verdaderamente y caminar en su verdad. Aunque el estudio de Dios es de una profundidad inagotable, aunque el estudio sea breve, estos atributos poseen una gloria y maravilla que nunca podríamos agotar. Por ejemplo, Stephen Charnock fue un escritor puritano. Él escribió 2 volúmenes, ¿así? 2 volúmenes. Yo creo que son más grandes, de los atributos de Dios. Y va atributo por atributo, definiéndolo. Casi que han sacado libros enteros, o sea, libros de un solo atributo escrito por él. Entonces son obras en las que uno puede dedicarse. Digamos, ustedes pueden decir, este año voy a leer en un año estas obras, estos volúmenes. Voy a crecer en mi devoción al Señor, voy a crecer en mi amor por el Señor, voy a crecer en mi entendimiento del Señor. Porque finalmente el conocimiento de Dios es nuestra vida. El pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. En ti confiarán los que conocen tu nombre. ¿Sí? Entonces, es un llamado a que nosotros conozcamos a Dios como Él se ha revelado en su palabra. No pensar que el poder es como yo entiendo el poder, no es pensar que la gloria de su nombre es como yo entiendo la gloria. Yo necesito renovar mi entendimiento a la luz de su palabra para conocerlo como Él se revela y adorarle como Él se revela. ¿Listo? Preguntas. Este era un breve
repaso rápido de los atributos de Dios. No sé si tiene alguna inquietud, pregunta. Hemos terminado lo que es atributos comunicables e incomunicables. Sí, preguntas. No, son comunicables en el sentido que para nosotros son más fáciles de entender, ¿sí? Digamos, si yo describo infinitud, ¿qué es infinitud? Uf, no sé. Si yo digo inmensidad, ¿qué es inmensidad? Bueno, no son tan fáciles porque no están en nuestra experiencia. O eternidad, la misma eternidad. En cambio, amor ya es más común a nosotros, por eso son atributos comunicables, porque son más comunes a nosotros. ¿Sí? ¿Sí era tu pregunta? Sí. Algo de su ser en el hombre, sí. Donde hay similitud, pero es más grande la disimilitud, sí, entre Dios y nosotros, sí, así es. Pero son comunicables por ese sentido, porque comunican algo de Dios a nosotros, a nuestras vidas, pero claramente todo lo que es Dios trasciende nuestra comprensión, trasciende nuestra mente, trasciende nuestras capacidades. Él es mucho más grande y glorioso de lo que pudiéramos pensar. De hecho, hay un término que me gusta mucho cuando pienso en los atributos de Dios que veíamos al principio, y es un término en el que medito mucho, es que Dios no se puede comprender, o sea, no se puede agarrar con la mente. Si yo les digo piensen en la luna, ¿cuán grande es la luna? Es muy grande, pero nuestra mente la puede ¿qué? Abarcar. Si yo les digo piensen en el sol y los 10 planetas, ¿qué puede hacer nuestra mente? Nuestra mente la puede abarcar. ¿Sí es claro? Piensen en la tierra, en los continentes, la mente la puede abarcar. Pero piensen en Dios, no puede. La mente no tiene la capacidad de bordear a Dios, porque Él nos trasciende completa y gloriosamente. Entonces, ese pensamiento de Dios, no sé quién fue, yo estaba viendo un video de uno de los astronautas que fue a la luna, salió siendo ateo, salió siendo ateo, vio la inmensidad del espacio, volvió siendo creyente, pues no sé qué tipo de creyente, pero cuando volvió él hizo un testimonio, hizo una declaración, que era imposible que esto viniera a la casualidad. Entonces cuando vio, creo que fue un capellán que tenía una cruz, se lanzó sobre el hombre y empezó a llorar, porque los cielos cuentan la gloria de Dios, el firmamento anuncia la obra de su mano. Entonces solo estar, no sé, en ese escenario, en esa altura, poder ver el sol, la tierra, la luna, bueno, no sé, la gloria y grandeza. Y eso es una finitud comparada con el Dios infinito. Entonces, entender cuánto Dios trasciende nuestra mente nos lleva a ver por qué los escritores bíblicos solo podían humillarse ante Él. O sea, cuando Isaías ve la gloria del Señor en su templo, ¿qué es lo único que puede hacer? Humillarse. Ay de mí que soy hombre inmundo, soy un hombre pecador porque han visto, voy a morir porque han visto a mis ojos al Rey, a Jehová de los ejércitos. O cuando el apóstol Pedro ve a Jesús en la barca y Jesús despliega su gloria con los peces y él le dice, Señor, apártate de mí porque soy un hombre pecador. Entonces, la gloria de Dios, el nombre de Dios, el carácter de Dios trasciende nuestra comprensión, pero claramente es de los estudios más fascinantes que puede haber en la vida cristiana. Nunca terminaremos de conocer a Dios, siempre estaremos conociéndolo, aprendiendo, eh, profundizando en quién es Él. ¿Sí? No sé si ahí tienen alguna inquietud, si quieren decir algo. Sí, sí, gloria es como, se define como en el sentido de su belleza, esplendor. Son muchas palabras las que se utilizan para tratar de comunicar que hay como majestad, belleza, eh,
como adoración al exponerse. Entonces la gloria de Dios se manifiesta, por ejemplo, en la Biblia como la Shekinah, esa es una forma. Entonces la Shekinah es como una luz resplandeciente donde Dios se manifestó su gloria. O cuando Moisés está en el tabernáculo, desciende la nube y el resplandor de su gloria. Entonces habla como de su belleza, de su majestad. Por eso dice que lo único de lo que Cristo se despojó cuando asumió una naturaleza humana fue su gloria, porque se vistió de humillación al hacerse hombre como nosotros. Pero su gloria hace referencia como a ese brillo, esplendor, majestad, hermosura que hay en él, ¿sí? Así es. No sé si tiene alguna pregunta, inquietud. Sí, 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 sí. ¿Y por qué los olvidó? ¿Eran muy difíciles o qué? Es Belizado, es Belizado. Mm, sí, sí, ya me la sé, sí. De hecho, el estudio que sigue, para mí es tan fascinante estudiar la Trinidad, porque uno cree que conoce la Trinidad, pero es inagotable. O sea, el ser de Dios es inagotable, ¿sí? Entonces, bueno, no sé si vamos a hacer una pausa para iniciar, después de los 5 minutos, nuestro estudio de la Trinidad. No sé si antes de cerrar tienen alguna pregunta, inquietud de los atributos, de lo que hemos visto de Dios, o ya entramos de lleno al tema de la doctrina de la Trinidad. ¿No? ¿Todo claro? ¿Ya están listos para un examen? Infinitud, inmensidad, incomprensibilidad, eternidad, espiritualidad. ¿Qué? Sí. ¿Con respuesta múltiple? De Tim Marín de Dopingüe. Bueno, descansemos 5 minutos y empezamos con el estudio de la Trinidad, ¿les parece?